En lo que corresponde al sistema complemento, son más de 30 proteínas producidas principalmente por el hígado que forman parte de una de las respuestas de la inmunidad innata más importantes para el control de las infecciones. Y esto se hace evidente en algunas deficiencias genéticas de alguna de estas proteínas que conduce a mayor susceptibilidad a las infecciones. Estas más de 30 proteínas en su mayoría son producidas o secretadas por el hígado como simógenos. Esto significa que una vez alcanzan la circulación, no se encuentran en su fase activa, sino que requieren una reacción enzimática para poder llegar a ser funcionales. Tenemos varias vías de activación dentro del sistema de complemento y aquí están la vía de las lectinas, la vía clásica y la vía alterna. Son las que vamos a revisar a lo largo de esta clase. Bien, entonces primero tenemos la vía de las lectinas. ¿Qué es la vía de las lectinas? Voy a poner primero el ejemplo de un paciente que está infectado por un neumococo. Ya tiene una bacteriemia por un neumococo. ¿Qué es lo que va a pasar en el plasma? En el plasma van a estar circulando algunas moléculas entre las cuales se encuentra la MBL o también llamada lectina de unión amanosa y la ficolina. Ambas proteínas son producidas por el hígado y son reactantes de fase aguda. ¿Qué es un reactante de fase aguda? Un reactante de fase aguda es una proteína que es producida como consecuencia a la activación, en este caso las células hepáticas, por citocinas proinflamatorias, como la interleucina 1, que va a inducir la producción de estos reactantes de fase aguda. Ya, estos reactantes de fase aguda van a ser importantes para montar respuestas inflamatorias en contra de infecciones. Ya. Adicionalmente tenemos otras proteínas como el MASP1 y el MASP2. Ya. Esta lectina de unión amanosa o MBL va a ser clave en la generación o el inicio de la cascada del sistema complemento por la vía de las lectinas. Va a unirse a diferentes componentes principalmente de las bacterias. Puede ser al lipopolisacárido presente en los bacilos gram negativos, al péptido glucano principalmente en los cocos gram positivos y ácido lipoteicoico en los gram positivos. Los glicanos con terminación en manosa suelen estar presentes en los hongos. También tiene afinidad para esta molécula, entonces vamos a atacar con esta vía de las lectinas tanto a hongos como a bacterias. Y entonces, en este caso, un paciente infectado con un neumococo, el neumococo va a tener esta pared de péptidoglicano, por la cual la lectina de unión amanosa va a tener afinidad. En el plasma, en la circulación, esta lectina de unión amanosa va a unirse a las moléculas más P1 y más P2. Después, al unirse a la pared de péptidoglicano, estas moléculas van a activarse, el más 1 y el más 2 va a generar un cambio conformacional que va a iniciar como tal ya la cascada del sistema complemento. Más 1 va a activar a más 2 y más 2 va a entrar en contacto con C4. Y vamos a ver para qué es importante el C4. Al unirse al C4, esta proteína va a clivarlo, va a cortar la molécula de C4. Y con esto va a generar activación del C4 en C4b y en C4a. La proteína importante en este caso va a ser C4b, va a ser la proteína efectora. C4a no tiene una función en específico. En este caso recordemos que estas proteínas están unidas a la pared de péptidoglicano. Entonces, después del C4 ser activado, ser cortado en C4a y C4b, recordemos C4b es la parte activa, va a venir el C2, que de igual manera está circulando en la sangre. El C2 va a ser cortado en C2b y en C2a. La unión de C4b y C2a es lo que conocemos como la C3 convertasa. Es el objetivo
de estas vías, tanto de la vía de las lectinas como la vía clásica y la vía alterna. Es producir la C3 convertasa, que es la que nos va a permitir producir la molécula más importante dentro del sistema de complemento, que es el C3b. Ahora, hemos formado ya la C3 convertasa por la vía de las lectinas. El C3 que está circulando en la sangre va a unirse a esta C3 convertasa, que es C4b más C2a. Este C3 va a convertirse, va a ser cortado posteriormente en C3a y en C3b. Recordemos que el C3b es el más importante de todos, aunque cabe mencionar que el C3a sí va a tener una función que voy a explicar más adelante. Entonces, hemos llegado ya a la producción de C3b mediante la vía de las lectinas. Después tenemos la vía clásica. ¿Cuál va a ser la utilidad de la vía clásica? Va a principalmente ser útil para activar el sistema complemento en presencia de anticuerpos. Recordemos que los anticuerpos son estas moléculas producto de la inmunidad adaptativa que son específicas para un patógeno en específico o para un epítopo presente en un patógeno en específico. Ya, entonces el anticuerpo se va a unir a una molécula determinada, a un epítopo determinado en el patógeno. Posteriormente, aquí va a entrar en juego el complejo C1. El complejo C1 va a estar hecho de tanto C1Q como C1R como C1S. Primero va a unirse C1Q, después C1R y después C1S. Para recordar el orden, recordemos el orden del electrocardiograma. Primero va la P, después la Q, después la R y después la S. Es el mismo orden en el cual se establece este complejo C1. La Q, después la R y después la S. Entonces, este C1Q va a unirse a el anticuerpo, en específico a la fracción constante o fracción cristalizable del anticuerpo. Al unirse este C1Q a la fracción cristalizable del anticuerpo, va a generar un cambio conformacional que va a activar tanto a C1R como a C1S. ¿Cuál va a ser la función de estas dos proteínas en particular? Va a ser lo mismo que el MASP2 en la vía de las lectinas. Va a ser cortar al C4 circulante a C4b y C4a. C4b se va a unir a la pared o a la membrana de la bacteria y después va a suceder lo mismo con C2. Va a ser cortado en C2a y en C2b. De nuevo, aquí se va a formar la misma C3 convertasa que está hecha por C4b y C2a. Y de igual manera va a venir el C3, va a ser cortado por la C3 convertasa a C3A y C3B. Hay un dato adicional que es importante mencionar aquí, y es que en la vía clásica tenemos que el anticuerpo es el que va a mediar la activación del complemento, en particular del C1Q. Va a iniciar con la activación del complejo C1, C1QRS. Pero adicionalmente tenemos que el PCR, es decir, la proteína C reactiva, que es de igual manera un reactante de fase aguda producido por el hígado en respuesta a una inflamación o a una infección, va de igual manera a estar circulando y puede unirse principalmente al polisacárido C del neumococo. Polisacárido C del neumococo, al cual también a este PCR, esta proteína C reactiva, luego de unirse al polisacárido C en la pared del neumococo o en la cápsula del neumococo, va a venir este complejo y va a generar la activación del sistema complemento. Entonces, la C3 convertasa de la vía de las lectinas y de la vía clásica va a ser C4b y C2a. Y por último tenemos la vía alterna. La vía alterna no requiere de anticuerpos y tampoco requiere de una lectina de unión amanosa que se esté uniendo a un compuesto polisacárido en la pared de la célula, de la bacteria. En este caso, la vía alterna suele comenzar por hidrólisis espontánea del C3. Es algo que puede pasar. Con el C3 circulante,
es sujeto espontáneamente a hidrólisis y se convierte en C3H2O, que es algo similar a un C3B. Este C3H2O va a unirse a otra proteína circulante de la vía alterna, que es el factor B. Cuando está en esta conformación de C3H2O, se va a unir al factor B y después va a venir una tercera molécula, que es el factor D, y va a cortarle al factor B. Le va a cortar en una parte que le vamos a decir BB, que es la activa, y una parte BA, que es la inactiva. Por lo general, en el sistema complemento, siempre cuando veamos esta B minúscula, es la molécula que es más activa. En este caso, el BA es el descartado. Entonces, este complejo C3H2O BB o C3BB, también se le dice así, C3BB, aquí el H2O, es lo que conocemos como la C3 convertasa alterna soluble, es decir, la que va a estar flotando en el plasma, flotando en la sangre. Después, esta C3 convertasa alterna soluble va a unirse al C3 circulante y ahora sí ya va a producir el C3B y el C3A. Ya no va a ser C3H2O, sino que ya vamos a tener la forma más activa del C3, el C3B. Ahora, recordemos que una cosa, el C3B, para que sea activo y y como tal no se desactive espontáneamente en la circulación, necesita unirse a una superficie. El C3B va a unirse a la superficie de, en este caso, este neumococo. Y al unirse el C3B a la superficie, una de las funciones que tiene, además de opsonizar, que ya lo voy a mencionar adelante, es funcionar de nueva cuenta como una C3 convertasa al unirse al factor B y el factor B después es cortado por el factor D a BB. Y ahí tenemos el C3B, B mayúscula, B, que es como tal ya la C3 convertasa de la vía alterna, ya la principal, la C3 convertasa alterna. Esta ya no es soluble, esta va a estar unida a la superficie de la bacteria y va a amplificar la producción de C3 sobre esta bacteria para que la mayor cantidad de C3b posibles puedan depositarse en la pared o en la membrana de la bacteria y de esta manera poder ser opsonizada y fagocitada. Voy a explicar más adelante qué significa el término opsonizar. Entonces amplifica, amplifica y produce un montón de C3b. Y algo que es importante mencionar aquí es que la vía alterna se puede formar en el resto de vías, en la vía clásica y en la vía de las lectinas. Recordemos que en todas estas se va a formar C3b y el C3b se va a depositar en la pared o en la membrana y puede formar a esta C3 convertasa de la vía alterna y amplificar de esta manera la cascada del complemento. Entonces tenemos dos tipos de C3 convertasa, la de la vía alterna, que es la C3b-BB, y la C4b-2A, que es de la vía de las lectinas y de la vía clásica. Ya. ¿Tienes alguna duda hasta aquí? Ahí te entendí todo, gracias. Dale. Ahora, es importante conocer cómo se forma la C5 convertasa, porque la cascada del complemento no se acaba con el C3b, sino que prosigue hasta formar el ataque, el complejo de ataque a membrana. Esta C3 convertasa, tanto C3b, BB como C4b, 2A, al unirse al C3b, va a formarse la C5 convertasa. Ya por la simple unión de C3b a estos dos complejos, ya está formada la C5 convertasa y entonces el nombre va a ser C3b2 como C3b al cuadrado, BB y C4 B2A 3B. Es un nombre bastante largo y difícil de memorizar. Pero si recordamos la secuencia en la cual se van dando los eventos de la cascada del complemento, será fácil recordar.
Entonces la C5 convertasa, como el nombre lo indica, va a cortar o va a catalizar la reacción con C5 para formar C5A y C5B. Al igual que C3A y C3B, ambas moléculas van a ser activas. C5A va a ser una anafilotoxina y C5B va a permitir la formación del complejo de ataque a membrana. Bien, entonces en cuanto a la formación del complejo de ataque a membrana, va a comenzar con C5B. C5B va a unirse en este caso a la pared de peptidoglicano del neumococo. C5B posteriormente a este se le va a unir C6, después al C6, C7 y después C8. Y entonces vamos a tener un complejo C5B, C5, C6, C7 y C8. Y una vez que se ha ya unido el C8, va después unirse un montón de moléculas o varias moléculas de C9. Entonces, el complejo de ataque a membrana va a ir desde C5B hasta C9, pasando por C6, C7 y C8. Y una vez que se ha formado, se ha terminado de unir el C9, se va a ensamblar como tal el MAC, el complejo de ataque a membrana, que va a formar un poro en la pared de la célula y va a generar este desequilibrio hidroelectrolítico que va a conducir a una falla en la homeostasis de la bacteria, produciendo así la lisis celular, la muerte de la célula. ¿Qué es lo que sucede cuando hay una deficiencia en uno de estos componentes, sea C9, C8, C6, C7 o C5b? Si es que hay una deficiencia genética de alguno de estos componentes, el paciente va a tener una mayor susceptibilidad a infección por neiserias, siendo Neisseria gonorrhoeae, es decir, el gonococo, o Neisseria meningitidis, causante de meningitis. Ahora es importante abordar los mecanismos de regulación del complemento. Si bien mencioné antes que el sistema complemento suele no unirse con mucha afinidad o selectividad a el tejido propio, a nuestras células, sí, esto sí puede pasar, pero está más que todo regulado por algunas proteínas de control o de inhibición del sistema complemento que impide que se active esta cascada encima o en la superficie de las células propias. A ver, entonces, ¿cuáles son estas proteínas y cuál es su función? Tenemos a MCP, tenemos al factor H, tenemos al factor I y a la proteína DAF o también llamada CD55. ¿Qué va a ser lo primero que va a suceder? Pongamos el caso de que C3b termina uniéndose a la membrana de una célula propia. Al unirse el C3b a la membrana, posteriormente va a unirse o a este se le va a unir una molécula o una proteína de membrana que se llama MCP. El MCP, por así decirlo, va a retener a la molécula de C3b y va a impedir que, por ejemplo, venga un macrófago o venga un neutrófilo y ataque a la célula. Pero además de esto, van a acercarse el factor I y el factor H. Factor I de factor de inactivación, porque es tal cual lo que va a hacer. Va a inactivar al C3b. Va a ser el IC3b o C3bi. A este le va a ayudar el factor H, es decir, el complejo de MCP, factor I y factor H van a permitir que el C3b cambie de conformación a una inactiva, que es el C3bi o IC3b. Y con esto la molécula no va a poder formar la C3 convertasa de la vía alterna, que puede ser perjudicial para la propia célula porque va a tener un montón de moléculas de C3b activándose encima de ella. Después tenemos, adicionalmente a esto, a la molécula del DAF, al CD55. ¿Cuál va a ser la función de esta proteína de membrana? Una vez que se ha unido el C3b a la membrana celular, el DAF va a impedir que el factor B se una al C3b en la membrana o en esta superficie y genere el C3b BB o la C3 convertasa de la vía alterna.
Entonces esa va a ser la función principal del DAF, inhibir la formación de esta convertasa al bloquear o al competir con el factor B circulante. Ya casi para finalizar tenemos a la proteína C1-INH o inhibidores del C1. Es de igual manera una proteína circulante que lo que va a hacer es separar al C1R y C1S del C1Q. De esta manera, el C1Q no va a poder inducir al complemento, no va a poder activar esta cascada. La deficiencia de este inhibidor del C1, en pacientes con estas deficiencias genéticas, puede producirse una enfermedad que se conoce como angioedema hereditario. Después, como mecanismo de regulación al complejo de ataque a membrana, tenemos al CD59. Pongamos el caso de que ya se ha montado toda la cascada del complemento y se han unido muchos componentes del mismo a la membrana de la célula del humano. En este caso, C5b, C6, C7 y C8. C59 va a impedir que se una la última parte del complejo de ataque a membrana, que es el C9. Entonces va a impedir que se una y entonces no se va a formar el MAC y no se va a formar el poro en esta célula y entonces no va a morir. La deficiencia de este CD59 por una alteración genética, por una mutación en el gen PIGA, va a conducir a la enfermedad que se conoce como hemoglobinuria paroxística nocturna. Lo mencioné en algunas ocasiones y ahora es importante definir qué es la opsonización. No es más que el marcar o de alguna manera etiquetar a una bacteria eh, para que un fagocito pueda determinar que es patógena. Bien, hay algunas moléculas que nos sirven para marcar a estos microorganismos y entre ellos está el C3b, que ya lo mencionamos muchas veces. También están anticuerpos y básicamente esas son las principales opsoninas que tenemos en el sistema inmune. Estas se unen de manera covalente a la superficie del microorganismo y requieren receptores, como en este caso del C3b, su receptor es el CR1 en la superficie o en la membrana del fagocito, para poder inducir la fagocitosis, para que se forme el endosoma con la bacteria adentro. Además del C3b, mencioné antes este C3bi o IC3b, el C3b inactivo, que se produce por el factor I. Si bien el C3bi no va a servir para eh, generar más C3 convertasas, sí puede servir como una opsonina. Y en particular se va a unir a los receptores CR2 y CR3 en la membrana del fagocito. Además, es importante mencionar que para favorecer la fagocitosis es esencial que C5a active, se una al macrófago o al neutrófilo para activarlo y de esta manera la fagocitosis se logre realizar exitosamente. Adicionalmente a esta última función del C5a, tanto C3a como C5a son las denominadas como anafilotoxinas. ¿Por qué? Se les denominó como anafilotoxinas porque en una prueba de laboratorio se inyectó en un animal de prueba una gran cantidad, una gran concentración de C3A y C5A y se obtuvo una reacción similar a la anafilaxis, como aquella reacción severa asociada a las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, mediadas por IgE, en las cuales hay un choque de tipo distributivo. Bien, ¿cuáles van a ser las acciones de C3A y C5A? Van a actuar inicialmente en el endotelio, aumentando la permeabilidad, generando vasodilatación e incrementando la expresión de moléculas de adhesión que van a favorecer el ingreso o la migración de leucocitos hacia el medio extracelular.
Adicionalmente, van a actuar a nivel de los mastocitos tisulares para generar su desgranulación, con la cual se libera histamina y factor de necrosis tumoral alfa, entre otras moléculas proinflamatorias. Por último, las C3A y C5A, estas anafilotoxinas, funcionan como quimiotaxinas o como quimiosinas, que al ingresar a la circulación van a, además de activar a los leucocitos, estimular su migración hacia el tejido que se encuentra inflamado o en el cual hay una mayor cantidad de o una mayor activación del complemento, como lo puede ser una zona de infección localizada en la piel. Entonces eso es lo que corresponde a el sistema complemento. Si el video te gustó, te invito a que te suscribas.